El sol apenas despuntaba en Nueva Jersey, pero el ambiente en el MetLife Stadium ya era eléctrico. Era 9 de julio de 2025, y el mundo del fútbol tenía los ojos puestos en un choque que prometía ser épico. Paris Saint-Germain contra Real Madrid, semifinal del Mundial de Clubes. La prensa, los aficionados y hasta los vendedores de hot dogs fuera del estadio sabían que este no era un partido cualquiera. No solo porque enfrentaba a dos gigantes europeos, sino porque había un trasfondo que olía a culebrón sudamericano. Kylian Mbappé, el niño prodigio francés que había cambiado París por Madrid, estaba en el centro de todas las miradas. Y, como si fuera el guión de una película de Almodóvar, el director técnico del PSG, Luis Enrique, había soltado unas frases que tenían a los madridistas revisando sus aplicaciones de noticias cada 5 minutos. Luis Enrique, ese asturiano con más carácter que un toro en San Fermín, no es de los que se muerden la lengua. En la rueda de prensa previa al partido, los periodistas, con sus libretas y grabadoras, lo acorralaron como si fueran defensas en un córner. Querían saber qué pensaba del Real Madrid, de su exjugador Mbappé y de cómo planeaba enfrentar a un equipo que, según sus propias palabras, era el más laureado del mundo. Pero Lucho, fiel a su estilo, decidió jugar al despiste con la gracia de un monologuista en un bar de Gijón. Cuando le preguntaron por Mbappé, respondió con un tajante: «Eso pertenece al pasado y el pasado mueve pocas cosas. Nos centramos en el presente». Y, como si estuviera en un programa de comedia, remató: «No sabía lo del vuelo del Madrid. Con esta contestación hemos hecho 30 o 40 preguntas. Vamos a acabar con este cuento». La sala de prensa estalló en risas, pero los titulares ya estaban escritos. Luis Enrique esquiva a Mbappé como si fuera un regate de Vinicius. El contexto no era para menos. Mbappé, que había sido la joya de la corona del PSG durante 7 temporadas, se había marchado al Real Madrid en el verano de 2024, dejando tras de sí un rastro de emociones encontradas. Por un lado, los parisinos lo adoraban por sus 256 goles y su capacidad para hacer que los defensas rivales parecieran conos de entrenamiento. Por otro, su salida libre, sin dejar un euro en las arcas del club, había sido como un gol en propia puerta para el presidente Nasser Al-Khelaifi. Según el diario Le Parisien, la despedida no fue precisamente un abrazo fraternal. Las paredes temblaron en una reunión a solas entre Mbappé y Al-Khelaifi, donde se dijeron de todo menos «te quiero». Luis Enrique, en cambio, había tomado la partida de su estrella con una filosofía más zen. En su documental de Movistar, titulado con el sutil nombre de «No tenéis ni P*** idea **, ya lo había advertido. Con Kylian teníamos un jugador que jugaba por libre. Ahora lo controlo todo. Y vaya si lo controló. Sin Mbappé, el PSG había ganado la Ligue 1, la Copa de Francia y, para sorpresa de muchos, la Champions League 2024 a 2025, aplastando al Inter de Milán por 5-0 en Múnich. El Real Madrid, por su parte, llegaba al partido con su propia narrativa. Bajo la batuta de Xabi Alonso, que había reemplazado a Carlo Ancelotti como entrenador, el equipo blanco estaba en plena transición. Mbappé, el fichaje galáctico, había comenzado con altibajos. 6 goles y una asistencia en 8 partidos no eran números malos, pero los aficionados madridistas, acostumbrados a exigir la perfección como si fuera un derecho divino, empezaban a murmurar. «Si hubieras venido antes, ya tendrías 5 Champions», le decían algunos, recordándole las oportunidades perdidas. Para colmo, una lesión frente al Arsenal en un partido clave había sembrado dudas sobre su adaptación. Sin embargo, Mbappé había respondido con un título, la Supercopa de Europa y un pichichi en la Liga, demostrando que, aunque no estuviera al 100%, seguía siendo un depredador en el área. Luis Enrique, en su comparecencia, no solo esquivó las preguntas sobre Mbappé, sino que también lanzó un guiño al Real Madrid que sonó a desafío velado. «Es un placer jugar contra el Madrid, siempre lo ha sido y lo será. Es el club más laureado del mundo», dijo, con un tono que mezclaba respeto y un poquito de picardía. No en vano, Lucho tiene su propia historia con los blancos. Jugó en el Real Madrid entre 1991 y 1996, pero su traspaso al Barcelona, donde se convirtió en un ícono culé, lo marcó como traidor para algunos aficionados madridistas. «Me ficharon para dar por saco al Madrid», confesó años después, con esa sinceridad que lo hace tan querido como odiado. Como entrenador, su historial contra el Madrid no era precisamente estelar.
La última vez que los enfrentó, en 2017, su Barcelona cayó 2-3 en el Bernabéu. Ahora, en el MetLife Stadium, tenía la oportunidad de ajustar cuentas. El PSG de Luis Enrique era una máquina bien engrasada. Sin las individualidades de antaño, Messi, Neymar, Mbappé, el asturiano había construido un equipo colectivo, con presión alta, laterales profundos y extremos que desbordaban como si estuvieran en un videojuego. Ousmane Dembélé, el gran beneficiado de la era post-Mbappé, estaba en modo superestrella. 33 goles y 13 asistencias en la temporada lo colocaban como candidato al Balón de Oro. El míster dijo que sin Mbappé marcaríamos más goles. Y no se equivocó, afirmó Warren Zaïre-Emery, el joven mediocampista que se había convertido en la nueva joya parisina. El mensaje era claro, el PSG no extrañaba a Mbappé. O, al menos, eso querían que todos creyeran. En el lado blanco, Xabi Alonso también tenía lo suyo que decir. Aunque no había hecho declaraciones tan jugosas como las de Luis Enrique, su plan era evidente: confiar en la jerarquía del Real Madrid, un club que, como dijo Lucho, siempre será el más laureado. Con jugadores como Vinicius Jr., que estaba en racha, y un Jude Bellingham que parecía tener un imán para los goles decisivos, el Madrid no llegaba como víctima. Sin embargo, el equipo había tenido problemas para viajar a Nueva Jersey debido a tormentas, lo que obligó a cancelar su entrenamiento previo. Luis Enrique, con su habitual toque de humor, comentó: «No sabía lo del vuelo del Madrid. Espero que lleguen a tiempo, porque queremos ganarlos en la cancha, no por forfait». Otra risita en la sala de prensa, otro titular para las portadas. La relación entre Luis Enrique y Mbappé, aunque profesional, había tenido sus momentos de tensión. En el documental de Movistar se vio una escena que dio mucho de qué hablar. Antes del partido de vuelta contra el Barcelona en los cuartos de final de la Champions 2023-2024, Lucho le dio a Mbappé una charla que parecía sacada de una película de Scorsese. Comparándolo con Michael Jordan, le dijo: «Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de P******. Tú tienes que dar ese ejemplo, presionar a Cubarsí, a Ter Stegen y volver rápido. Eso es un líder». Mbappé, con un tímido sí, asintió, pero en el fondo ya sabía que su futuro estaba lejos de París. 2 meses después, firmaba con el Real Madrid. El partido de esta noche no solo era una batalla táctica, sino también un duelo de narrativas. Para Luis Enrique, era la oportunidad de demostrar que su PSG era mejor sin Mbappé, que su visión de equipo colectivo superaba al estrellato individual. Para Mbappé, era la chance de callar bocas, demostrar que su decisión de irse al Madrid no fue un error. Y para el Real Madrid, era una prueba de fuego para un proyecto renovado bajo Xabi Alonso, que buscaba su primer gran título como entrenador blanco. Los aficionados, mientras tanto, ya estaban calentando motores. En las redes sociales, los memes no se hacían esperar, desde fotos de Luis Enrique con un paraguas en Gijón, en referencia a su famosa respuesta sobre Mbappé en 2024, «Hoy es un día lluvioso, me recuerda a mi tierra», hasta montajes de Mbappé con la capa de Superman y el escudo del Madrid. En París, la afición del PSG estaba dividida. Por un lado, celebraban el éxito de Luis Enrique, que había llevado al club a la cima europea por primera vez en su historia. La victoria en la Champions, dedicada por Lucho a su hija Sana, fallecida en 2019, había tocado el corazón de muchos. El mensaje del Real Madrid felicitando al PSG y mencionando a Sana fue un gesto de clase que no pasó desapercibido. Pero, por otro lado, algunos ultras parisinos no perdonaban a Mbappé. «Se fue por el Balón de Oro y sigue sin Champions», decían en los bares de la capital francesa, con una mezcla de rencor y orgullo. En Madrid, el ambiente era diferente. El Bernabéu, aunque lejos del MetLife Stadium, vibraba con cada noticia que llegaba desde Nueva Jersey. Los madridistas confiaban en que Mbappé, a pesar de las críticas, sacaría su magia en el momento clave. «Kylian no necesita probarle nada a nadie», decía un aficionado en un programa de radio. «Pero si marca un hat-trick esta noche, a ver qué dice Luis Enrique». La prensa española, siempre ávida de polémica, alimentaba el fuego. Marca titulaba: «Luis Enrique, es complicado analizar a este Real Madrid». Así va más allá. Lucho esquiva a Mbappé, pero el francés está listo para responder en el césped. Tácticamente,
el partido prometía ser un ajedrez de alto voltaje. El PSG de Luis Enrique se caracterizaba por una presión asfixiante y una salida de balón que parecía coreografiada por un director de orquesta. Achraf Hakimi y Nuno Mendes, los laterales, eran como puñales por las bandas, mientras que Dembélé y Barcola aportaban el desequilibrio en ataque. El Real Madrid, en cambio, apostaba por la solidez de su centro del campo, con Bellingham y Valverde como motores y la velocidad de Vinicius y Mbappé para romper líneas. La pregunta era si el Madrid podría soportar la intensidad parisina o si el PSG cedería ante la experiencia europea de los blancos. Fuera del campo, las declaraciones de Luis Enrique seguían dando de qué hablar. Su negativa a mencionar a Mbappé no era nueva. Ya en mayo de 2024, cuando le preguntaron por el fichaje del francés al Madrid, respondió con un memorable «Hoy es un día lluvioso, me recuerda a Gijón». Los periodistas, descolocados, no sabían si aplaudir o insistir. En otra ocasión, en agosto de 2024, Lucho fue más directo: «No hablo de jugadores que no visten la camiseta del PSG». Pero en privado, según su documental, no escatimaba en elogios. «Kylian es un jugador maravilloso, una persona excepcional», dijo, aunque no pudo evitar añadir: «Qué pena que se haya ido al Madrid». Esa mezcla de admiración y pique era puro Luis Enrique, un tipo que puede alabarte y al mismo tiempo recordarte que él está un paso por delante. A medida que se acercaba la hora del partido, las especulaciones crecían. ¿Estaría Mbappé extramotivado por enfrentarse a su ex equipo? Luis Enrique, fiel a su guión, dijo: «Pertenece al pasado, no digo nada del pasado». Pero los que lo conocen sabían que, en el fondo, Lucho estaría encantado de ganarle al Madrid y demostrar que su proyecto era superior. En las gradas, los cánticos ya empezaban a sonar. Los hinchas del PSG, con sus bufandas rojas y azules, coreaban el nombre de Dembélé. Los madridistas, menos numerosos pero igual de ruidosos, respondían con «¡Ala Madrid!». El partido, al final, no era solo sobre fútbol. Era sobre egos, historias personales y legados. Luis Enrique, el culé confeso que había conquistado Europa con el PSG, contra el Real Madrid, el club que lo vio nacer como jugador pero al que nunca terminó de encajar. Mbappé, el chico que soñaba con la Champions y que ahora vestía de blanco, contra el equipo que lo convirtió en estrella. Y Xabi Alonso, el aprendiz que buscaba su primer gran trofeo, contra un maestro como Lucho, que ya sabía lo que era ganar en la élite. A las 3 de la tarde hora del este, el árbitro haría sonar su silbato. Y entonces, como siempre pasa en el fútbol, las palabras de Luis Enrique, los titulares de la prensa y los memes de las redes sociales quedarían en segundo plano. El balón rodaría, y el césped decidiría quién tenía la última palabra. Pero una cosa era segura: nadie, ni en Nueva Jersey ni en el resto del mundo, se iba a perder este espectáculo. En el MetLife Stadium, la atmósfera era una mezcla de nervios, expectación y ese cosquilleo que solo un partido de esta magnitud puede generar. Los vendedores ambulantes, con sus carritos de pretzels y cervezas, hacían su agosto mientras los aficionados se agolpaban en las entradas, mostrando sus entradas digitales como si fueran trofeos. Algunos llevaban camisetas de Mbappé con el número 7 del Real Madrid, otros lucían la de Dembélé con el PSG, y unos pocos, más nostálgicos, todavía ondeaban bufandas con el nombre de Neymar, como si el brasileño fuera a aparecer de la nada. Dentro del estadio, los preparativos eran frenéticos. Los operarios ajustaban las pantallas gigantes, que proyectaban repeticiones de los mejores momentos de ambos equipos en el torneo. El césped, impecable, brillaba bajo los reflectores como un tapete verde digno de un rey. En los vestuarios, los jugadores ya estaban calentando. En el lado del PSG, Luis Enrique, con su característica energía, daba instrucciones precisas mientras gesticulaba como si estuviera dirigiendo una orquesta. «Presión, presión, presión», se le oía gritar, mientras Zaire Emery y Vitinha asentían con la seriedad de soldados antes de una batalla. Dembélé, con auriculares puestos, bailaba al ritmo de una canción que solo él conocía, probablemente para mantener a raya los nervios. En el vestuario del Real Madrid, el ambiente era más calmado, pero no menos intenso. Xabi Alonso, con esa aura de profesor universitario que nunca lo abandona, hablaba con sus jugadores en un tono pausado pero firme. «Ellos van a salir a comernos, pero nosotros sabemos jugar estos partidos»,
decía, mientras Mbappé, sentado en un rincón, ataba sus botas con una concentración casi monástica. Vinicius, siempre bromista, intentaba relajar el ambiente con un comentario sobre el clima. Si llueve como en Gijón, Lucho se va a sentir en casa. Las risas rompieron la tensión, pero todos sabían que el partido sería una guerra. Fuera, en las calles de Nueva Jersey, el tráfico era un caos. Los taxis amarillos y los Uber se peleaban por llevar a los rezagados al estadio, mientras los bares cercanos retransmitían la previa en pantallas gigantes. En uno de esos bares, un grupo de aficionados españoles y franceses debatía acaloradamente. Un madridista, con una cerveza en la mano, aseguraba que Mbappé iba a callar bocas con un golazo de vaselina. Un parisino, no menos confiado, replicaba: «Dembélé lo va a volver loco a Carvajal, ya verás». La camarera, una estadounidense que apenas entendía de fútbol, se limitaba a sonreír y a servir más alitas de pollo. En las redes sociales, el hashtag #RealMadrid era tendencia mundial. Un tuit de un conocido periodista español resumía el sentir general. Luis Enrique diciendo que Mbappé es el pasado, es como tu ex diciendo que ya te superó, pero sabes que no es verdad. Otro usuario, con una foto de Lucho con un paraguas, escribió: si el Madrid gana, que alguien le preste un chubasquero al míster. Los memes, como siempre, eran el verdadero idioma universal, con montajes que iban desde Mbappé como Darth Vader enfrentándose al emperador Luis Enrique hasta un Xabi Alonso mirando de reojo un tablero de ajedrez con las piezas del PSG. En el palco del estadio, las personalidades empezaban a llegar. Florentino Pérez, con su habitual traje impecable, charlaba con directivos de la FIFA, mientras Nasser Al-Khelaifi, con una sonrisa tensa, saludaba a los patrocinadores. La presencia de ambos presidentes solo añadía más leña al fuego. No era solo un partido, era una cuestión de prestigio. En la grada VIP, algunas leyendas del fútbol, como Zinedine Zidane y Ronaldinho, observaban desde sus asientos, probablemente recordando sus propios duelos en el césped. El reloj marcaba las 2:45 de la tarde, y la cuenta regresiva estaba en marcha. Los equipos ya habían salido al césped para el calentamiento, y el estadio rugía cada vez que Mbappé tocaba el balón. Los cánticos de Ayez Paris se mezclaban con los de Ala Madrid, creando una cacofonía que era música para los oídos de cualquier amante del fútbol. Los comentaristas de televisión, desde Madrid hasta París, calentaban sus gargantas para narrar lo que prometía ser una noche inolvidable. «Aquí no hay favoritos», decía uno. «Solo hay dos equipos que saben que hoy se juegan más que un pase a la final». Y mientras el mundo esperaba, Luis Enrique, desde el banquillo, observaba el césped con una mezcla de calma y determinación. Sabía que sus palabras habían encendido la mecha, pero también sabía que el fútbol no se gana con titulares. Mbappé, en el otro extremo del campo, ajustaba su cinta de capitán, quizás pensando en aquella charla con Lucho sobre Michael Jordan. Y Xabi Alonso, con su libreta táctica bajo el brazo, miraba a sus jugadores con la confianza de quien sabe que, en el Real Madrid, la historia siempre pesa más que cualquier tormenta.